Cada vez es más frecuente escuchar sobre los derechos que tienen los consumidores y las obligaciones que se les imponen a los agentes del mercado cuando ponen en circulación productos y o servicios. Pero, ¿qué es realmente la protección al consumidor en Colombia? ¿Cuáles son los elementos y las características principales de este régimen en el país? Mi nombre es Manuel Serrano Rey, soy asociado de la firma Dentons Cárdenas y Cárdenas para el equipo de consumidor, privacidad y tecnología, y el día de hoy hablaremos sobre las principales características y elementos que componen el régimen de protección al consumidor en Colombia de carácter general. Sea lo primero aclarar que hay diferentes regímenes de protección al consumidor en Colombia, entre los que se encuentran, por ejemplo, el régimen de protección al consumidor por servicios de telecomunicaciones, el régimen de protección al consumidor de salud, el régimen de protección al consumidor en transporte, entre otros. El régimen general de protección al consumidor en Colombia se fundamenta en la Ley 1480 del 2011, también conocida como el Estatuto del Consumidor, en donde se regulan las obligaciones que tienen los agentes del mercado frente a los consumidores y a su vez los derechos que los consumidores tienen frente a los agentes del mercado cuando un producto y o servicio es puesto en el mercado. Esta ley es adicionada, modificada y reglamentada por decretos, circulares únicas e incluso guías emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, quien es la autoridad de protección al consumidor en Colombia, en donde se regulan y se reglamentan específicamente temas y elementos centrales que dan pie o que se relacionan directamente con la protección al consumidor en Colombia. Aunque antes no era tan conocida esta regulación y no se le daba una importancia tan clara al momento de evaluar, por ejemplo, la viabilidad de un modelo de negocio o la aplicación o operación de una compañía en el país, últimamente y especialmente con la entrada en vigencia de la Ley 1480 del 2011 y sus decretos reglamentarios, se ha convertido en un tema de suma importancia, pues este régimen puede determinar en muchas ocasiones que hayan o que existan modelos de negocio que sean operables en Colombia o que no lo sean. Por eso, y de allí que su importancia intrínseca para las compañías y para las personas que tienen relación con el régimen general de protección al consumidor en Colombia, sean los elementos que la componen, dentro de los cuales se encuentran, por ejemplo, el régimen de responsabilidad que existe entre los productores, importadores o proveedores, en general de cualquier agente del mercado que esté asociado a una relación de consumo, frente a las garantías, frente a los servicios o frente a los productos que son ofrecidos a esos consumidores. También el régimen de información que existe en cuanto a el tipo de información que se debe dar, la forma en la que se debe comunicar a los consumidores y especialmente las características que la información debe tener: claridad, veracidad, especificidad, temporalidad, para que la misma no sea comprendida como información engañosa que se transmite a los consumidores. También existen los derechos y las obligaciones frente al régimen particular de comercio electrónico y la diferencia de esas obligaciones y deberes entre el comercio electrónico y lo que se conoce comúnmente como plataformas de contacto. Asimismo, regula temas relacionados con derechos y obligaciones de los agentes del mercado en operaciones financieras que no están reguladas por otras entidades como la Superintendencia Financiera de Colombia. Es importante tener en cuenta, sobre todo en este punto o en este elemento, que la Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad de protección al consumidor en Colombia, es residualmente la autoridad que se encarga de muchos temas que no están regulados directamente por algunas otras, entre los que se encuentran temas financieros. Esto está especialmente regulado en la circular 006 de la Superintendencia de Industria y Comercio, y es un tema que, si bien se ignora muchas veces por los agentes del mercado, se ha convertido en un tema muy importante con repercusiones, multas y sanciones a nivel nacional hoy en día. También se regulan reglas generales y específicas sobre la aplicación y desarrollo de campañas publicitarias por agentes del mercado dirigidas a diferentes consumidores o tipo de consumidores. Especialmente se regula las diferentes etapas y las diferentes clases de publicidad que pueden existir. Por ejemplo, publicidad con imágenes, publicidad con incentivos promocionales, publicidad dirigida a menores de edad o incluso publicidad que contiene información de carácter sensible para personas del mercado. Asimismo, la regulación de protección al consumidor en Colombia toca temas relacionados con reglamentos técnicos y con metrología legal claves e importantes en el desarrollo de diferentes industrias, como pueden ser las industrias de confecciones, las industrias de alimentos o incluso las industrias automotrices. De los anteriores elementos, se tiene que el régimen general de protección al consumidor cobija un universo de características y de temas
completamente relevantes para la operación de los negocios en Colombia y para la operación de distintos modelos de negocio que se quieren aplicar hoy en día en esta jurisdicción. Así, cada vez que se quiera realizar una operación de un negocio o de una compañía, se deberá hacer una búsqueda y una revisión exhaustiva de cada una de las condiciones, limitaciones y o requisitos esenciales o especiales que respondan a las necesidades de una compañía cuando se quieran comercializar productos y o servicios dirigidos a consumidores finales en Colombia. Espero que este tema haya sido de interés para ustedes y muchas gracias por escucharnos.